The Beginning After the End. Capítulo 512. Sobre sus huesos. Desde el punto de vista de Arthur Leishwin. Lo que siguió fue una locura de preparativos. Me despedí de los Glider antes de que regresaran rápidamente a Etistin para organizar y preparar a sus propias tropas. Emily Watson partió a toda prisa para supervisar la instalación y activación de todas las unidades de teletransportación de largo alcance de nuevo diseño, las que se basaron en el diseño de Nico, para permitir una rápida dispersión de los pilotos del cuerpo de bestias por todo el continente. Lyra Dreide y Saria Triscan se ofrecieron a ser nuestras mensajeras a Black Bend, donde el Ensar supervisaba las actividades del gremio de aventureros. Desde allí, ambas se dirigirían al muro y luego a las aldeas de refugiados de los alacrianos y los campamentos élficos que se encontraban más allá. Carnelian y Artborn y Daglun Silvercell acordaron rápidamente enviar magos enanos por todo Sapin, y el resto de los lords enanos los apoyaron de inmediato. Aunque me sorprendió esta repentina sensación de camaradería con el mundo exterior, me alegró ver que incluso los testarudos lords enanos entraban en razón ante la catástrofe. 2 horas después de la caída de los primeros fragmentos de Peotus, me encontré de pie en una plataforma de observación subterránea, contemplando el vasto laboratorio que Erenkain había construido para el desarrollo y las pruebas de las exoformas y sus armas imbuidas de sal de fuego. Aunque me irritaban tantos retrasos, no podía irme hasta saber que Dikaten estaba preparado, o tan preparado como podía estarlo, para resistir el continuo bombardeo de Peotus sobre su superficie. Filas y filas de exoformas, cada una única según la combinación específica de componentes de la bestia utilizada, se abrían ante mí mientras pilotos recién entrenados llegaban en masa desde Vildorial y más allá. Por todo el laboratorio, los núcleos giraban, enviando luz y maná a través de exoformas que luego cambiaban, ajustando sus posturas y moviendo las articulaciones de brazos y cuello imitando a sus pilotos a medida que se formaba la conexión. Claire Bladeart y un puñado de otros pilotos de alto rango estaban dirigiendo los soldados, que maniobraron sus máquinas en formación a medida que cada una terminaba su inicialización. Puede que no sean tan poderosos ni versátiles como los magos más fuertes, dijo Gideon, pero sin canales oficiales de liderazgo, puedo maniobrarlos donde necesitan estar con más rapidez que los soldados implorantes de Dargo Sapin. Me alegra que lleves algunos contigo. Por fin podrás verlos en acción. Me miró con seriedad y sus cejas, sorprendentemente intactas, se alzaron. Sabes, Arthur, he estado replanteando el diseño de algunas de esas armas a distancia, díselo, Hit. Sigo pensando que es un grave fracaso de la creatividad de Arthur que no me dieran un par de bazucas a los lados, interrumpió Regis. ¿Vea, Zucas? Preguntó Gideon, frunciendo el ceño con curiosidad. Un nombre potente para un sistema de proyectiles, quizás uno que, agité la mano como si quisiera quitarles las palabras del aire. Ya hablamos de esto. No es un camino que quieras tomar. Unos minutos después, Claire y los otros 9 pilotos de exoformas que me acompañarían, 10 de los mejores que tenía Gideon, estaban listos para partir. Fue una larga caminata por los túneles de regreso a Vildorial. Lo admito, Arthur, todavía no entiendo muy bien qué hacemos aquí, dijo Claire, colocándose a mi lado mientras yo me apresuraba. Su exoforma se alzaba sobre mí, y sus garras dejaban brillantes arañazos en el suelo de piedra a cada paso. Con 3 lanzas, una guadaña, un par de magos de nivel núcleo blanco, bueno, te acompañan 2 Asura. ¿Qué crees que añadirán 10 no magos? Hizo una mueca y ajustó rápidamente sus palabras, 10 exoformas. ¿Gideon no habló de esto contigo? Pregunté sorprendido. Se encogió de hombros con incertidumbre y la exoforma la imitó, un movimiento que casi habría sido divertido si la máquina no fuera tan extraña. El maestro Bastius no siempre es del todo claro al comunicarse. Me reí entre dientes. Me parece bien. Sin embargo, antes de responder a su pregunta, me detuve para elegir mis palabras con cuidado. No espero que luches contra espectros ni contra Britra. Tus armas son muy eficaces para superar los escudos, de los que los magos alacrianos dependen completamente para su defensa. Si hay una batalla, representas una incógnita para los alacrianos.
Salvo quizás cualquiera que también haya estado en la última batalla de Vildorial, nadie allí sabrá quién eres ni cuál es la mejor manera de contrarrestarte. Pero también, Claire, ustedes, el cuerpo de bestias, estas exoformas, representan un camino importante hacia el empoderamiento de todos aquellos sin maná en Dicaten y Alacria. No les estoy haciendo ningún favor a ustedes ni a los demás, los estoy poniendo en peligro, y quiero que lo tengan presente, pero quería que el cuerpo de bestias tuviera un lugar aquí. Claire guardó silencio un rato mientras avanzábamos a grandes zancadas, la fila avanzaba a paso rápido. Justo cuando creía que nuestra conversación había terminado, volvió a hablar. Gracias, Arthur, por esto. Dentro de la exoforma, señaló hacia su malla de partes de bestia, mecánica y magia. No malinterpretes mi pregunta. Me alegra ir a Taerin Kaelum, por la oportunidad de luchar contra quienes nos atacaron en Cyrus hace tantos años. No pude sonreír, pero incliné la cabeza ligeramente en señal de reconocimiento. Tu escuadrón será la vanguardia si nos enfrentamos a la oposición fuera de la fortaleza, bajo el mando de Ceres. Intentaré romper cualquier barrera que se haya establecido, y luego las lanzas, mis compañeros, y yo llevaremos la lucha directamente a Grona, dentro de Taerin Kaelum. Al llegar a Vildorial, encontramos nuestro camino bloqueado por una densa multitud. A lo lejos, filas y filas de soldados enanos cruzaban un portal, y toda la población de la ciudad había salido a observarlos. Fue un evento sombrío, con poca o ninguna ovación para estos soldados. Consideré buscar otra salida, pero Claire dio un paso al frente. La multitud se separó por necesidad, apretándose hasta que hubo espacio para que la enorme máquina pasara. Una vez al frente, empezó a aplaudir, sus manos metálicas chocando como un martillo contra un yunque. Por un instante, quienes la rodeaban se sobresaltaron. Pero entonces, el ambiente empezó a cambiar. Sonrisas aparecieron en rostros adustos, lentas pero inexorables. Una ráfaga de aplausos se unió a ella, y luego el público estalló en una ovación estruendosa. El resto de los pilotos de exoformas se unieron, pero sus aplausos no pudieron resonar más fuerte que el rugido cacofónico de la multitud. Me subí la capucha para ocultar mis facciones y me abrí paso entre la multitud hasta el lado de Claire, aplaudiendo a los enanos junto con todos los demás. Bien hecho, dije. Son soldados y se enfrentan a un peligro increíble ante personas que les han mostrado poco respeto, a quienes, no hace mucho, consideraban enemigos. A través del escudo de maná transparente, pude ver a la mujer que estaba dentro, con la mirada fija al frente, fija en los enanos mientras hablaba. Para algunos, esta será la última vez que vean su hogar. No deberían abandonarlo en un silencio hosco. Nos quedamos unos minutos más, observando a los enanos cruzar el portal de 2 en 2 y de 3 en 3. Cuando ya no pude aguantar más, toqué la cadera del exoforma para llamar la atención de Claire y comencé a subir por la concurrida y sinuosa carretera, con la fila de exoformas siguiéndome. Ya podía sentir las señales de maná de mis compañeros a lo lejos, cerca de la cima de la caverna del Odenol. La carretera frente al palacio estaba despejada, y solo quedaban unos pocos guardias. Muchos de los lords enanos, casi todos magos, acompañaban a sus soldados a Sapin. Esta había sido idea de Daimor Silvercell. El joven enano argumentó que no había recibido una forma de hechizo solo para ocultarse bajo tierra mientras la muerte caía sobre la superficie, y que luego había sido uno de los primeros en cruzar el portal. ¿Está todo listo?, pregunté al llegar junto a los demás, mirando al grupo que me acompañaría a Alacria, Barai, Byron, Mika, Tessia, Chul y Sylvie. Ceres y Silrit habían desaparecido, probablemente seguían trabajando en el portal. Solo te estábamos esperando a ti y a tus exoformas, respondió Barai. Virion, que estaba con Tessia, gruñó. Ya estamos empezando a recibir mensajes, y las primeras docenas de refugiados han llegado. Miró por el borde de la carretera hacia donde un grupo de humanos con aspecto asustado eran conducidos desde el túnel que conectaba con la puerta de teletransportación reemplazada. Nuestros esfuerzos están dando resultado. Dudó, su voz ronca se llenó de emoción. Se aclaró la garganta. Me dirigiré a Elenoir inmediatamente.
Las pocas arboledas que ya han empezado a echar raíces allí, no queremos perderlas. Le di una media sonrisa comprensiva. Protege tu hogar, a tu gente. No cedas ni un ápice. Tosió y se secó las lágrimas de los ojos, luego me abrazó y me dio una palmada fuerte en la espalda. Cuida de mi nieta, mocoso. Por supuesto, abuelo. Le devolví el gesto con más ternura. Abuelo. Estoy aquí, dijo Tessia en broma. Más rápido de lo esperado, su mano se extendió, la agarró por la muñeca y la atrajo hacia nosotros para abrazarnos, riendo. Pronto, Tessia y yo nos reímos con él. Adorable, dijo Mika cerca, poniendo los ojos en blanco, pero sin poder evitar una sonrisa burlona. Unos pasos bruscos me llamaron la atención hacia la entrada principal del Odenol, que se alzaba imponente sobre nosotros. Cerys caminaba hacia nosotros, con Silrit a su lado y Emily corriendo detrás de ellas. Virion se aclaró la garganta y se zafó del abrazo que había iniciado. Y bien, se me cae el cielo encima, mocoso. No es momento de quedarse de brazos cruzados. El portal está calibrado, dijo Cerys sin preámbulos. Conozco una plataforma de recepción al norte de Carhidan, dentro de las montañas Basilisk Fam. Se utiliza ocasionalmente para trasladar grandes cantidades de soldados y desde Taegrin Kaelum para operaciones de entrenamiento. No podremos teletransportarnos directamente a la fortaleza, pero esto nos acercará lo más posible. Ya envié un mensaje a Kaerá para que nuestros soldados comiencen a teletransportarse allí para recibirnos. Emily jugueteaba con sus gafas mientras nos observaba nerviosa. No es por apresurarte, regente, pero a Gideon le gustaría este portal para transportar a las demás exoformas una vez que te hayas ido. Deberíamos irnos de inmediato, añadió Silrit. Ya hemos perdido horas preciosas. Barai me miró con fiereza, asintió y abrió la marcha, seguido de Mika, Silrit y Cerys. Sylvie apretó la mano de Virion, le dio un beso rápido en la mejilla y luego le hizo una seña a Chul, y ambos siguieron a los demás. Byron se mantuvo erguido pero rígido frente a Virion. Señor, ha sido un honor. Gracias por la oportunidad de apoyarlo como su lanza. Virion, con los ojos ya enrojecidos, se rascó la barba incipiente y apartó la mirada, pero solo por un segundo. Al volver la vista atrás, su mirada brilló con el acero de quien había sido rey, quien había liderado a todo el continente en una guerra con posibilidades insalvables. Y gracias por su apoyo, Byron WYKS, lanza de Dikaten. Enfatizó con fuerza la última palabra. Byron saludó a su comandante, giró sobre sus talones y marchó hacia el Odenol. Le hice un gesto a Claire, y ella dirigió a los pilotos de las exoformas tras Byron. Tessia empezó a alejarse, se detuvo y corrió hacia Virion, besándolo en la otra mejilla de Sylvie. Cuídate, vale. Me golpeé la sien con 2 dedos a modo de saludo informal, luego Tessia y yo seguimos a los demás. Art, antes de irnos, empezó Tessia vacilante. Sacó algo de su bolsillo y me lo ofreció, la piedra oscura y multifacética que había usado para ver a mi madre y a mi hermana de lejos. Oh, mira, la piedra de la enredadera, dijo Regis. Se ve rota otra vez, añadió, dirigiendo mi atención hacia las grietas que la atravesaban. Lo tomé y lo di vueltas en mi mano, inspeccionando las fracturas. Lo encontré en casa de tu mamá, dijo. Ella me dijo que estaba roto. Para salvarla de Winsome, confirmé, recordando que ella lo había mencionado durante las semanas que pasamos en Epeotus tras la derrota de Agrona. El éter brotó de mí, derramándose por mis brazos en motas individuales y brillantes al activarse el requiem de Aroa. Las motas danzaron sobre la superficie de la reliquia, fundiendo las grietas. Resistí la urgencia de ir a ver a Eshie y a mamá, y en lugar de eso guardé la reliquia en mi runa dimensional. Gracias, dije, rozando sus dedos con los míos. Supuse que estarías preocupado por ellos, dijo encogiéndose de hombros mientras entrábamos al salón exterior del Odenol. Los pilotos exoforma ya estaban entrando, y Cerys y Silrit se habían ido. Los demás me miraron y asentí. Empezaron a pasar uno a uno.
Pronto, solo quedamos Emily y yo frente al marco arcano que emitía el portal brillante y opaco. Mis pensamientos vagaron hacia aquellos primeros días en la Academia Cyrus, cuando la conocí en la clase de Gideon, cuando él era profesor. Ella se rió entre dientes y se ajustó las gafas. ¿Quién hubiera imaginado que aquí terminaríamos?, preguntó como si me leyera el pensamiento. Su sonrisa se desvaneció, su mirada bajó al suelo y luego volvió a mí. Se acercó y me tomó la mano entre las suyas. ¡Ay, Dios mío! Pero ojalá tuviera algo más inteligente que decir que simplemente, bueno, ten cuidado, Arthur, vuelve con nosotros. Negó con la cabeza, y un cabello espeso le cayó sobre la cara. Este mundo te va a necesitar igual de bien cuando Agrona ya no esté. Volvió a reír, casi un sollozo. Aún tenemos que lidiar con el mundo de los dioses que se estrella contra nosotros. Mientras su rostro se ensombrecía, sus gafas se deslizaron por su nariz. Las volví a colocar en su lugar con una risita. Con mentes como la suya, señorita Watsken. Este mundo va a estar bien, se lo prometo. Las lágrimas llenaron sus ojos, y me di la vuelta antes de que comenzaran a caer y entré al portal. Sentí que me precipitaba por el mundo. Como los portales dejados por los Jin, este nuevo diseño no fue instantáneo, pero no experimenté ninguna incomodidad. Experimenté un destello azul, luego la vaga impresión de un paisaje veloz, y finalmente salí de un portal suspendido sobre un amplio círculo grabado con runas. El aire era mucho más frío aquí, y experimenté un breve momento de vértigo cuando el recinto del Odenol se convirtió en una montaña escarpada, rodeada de escarpadas montañas y, sobre ellas, la herida abierta. Un trozo de tierra se desprendió, cayendo en una bola de fuego en algún lugar lejano, al oeste. Un campamento extenso pero funcional se extendía a nuestro alrededor. Magos alacrianos de todo tipo salían de los edificios, se apresuraban por la carretera principal y se congregaban alrededor de Ceres. Algunos nos observaban con recelo, mientras que otros, con curiosidad, comenzaron a caminar en círculos alrededor de las exoformas, exclamando maravillados ante lo que debió haber sido, para ellos, una visión muy extraña. En total, parecía haber 300 o quizás 400 magos. «Liberen a los alacrianos», dijo Ceres, y su voz resonó con fluidez por todo el campamento. Ha llegado el momento de asaltar la fortaleza de Agrona, el corazón de su poder en Alacria. Cada uno de ustedes ha trabajado incansablemente desde antes de la caída del soberano Orlaith Britra para asegurar un futuro para Alacria libre del régimen autoritario del clan Britra. Ahora, juntos, cumpliremos la promesa que nos hicimos al comenzar esta revolución. Hubo algunos vítores en respuesta y Ceres continuó hablando, pero mi atención se centró en una figura específica entre los cientos. Caerá esquivó a la multitud que rodeaba a Ceres y se dirigió directamente hacia el resto de nosotros. Frunció el ceño mientras me miraba, pero alguien me empujó a un lado, y Chul corrió hacia ella, la envolvió en un fuerte abrazo y la levantó del suelo. Lady Caerá, dijo riendo, sacudiéndola como un niño con un oso de peluche. Es un placer verla, y me alegro mucho de volver a luchar a su lado, aunque se sienta bastante incómoda en presencia de mi hermano Arthur y su amada, esta bella princesa elfa. Todos los que estaban al alcance del oído se quedaron paralizados. Regis, a medio manifestarse de mi cuerpo mientras él también iba a saludar a Caerá, suspiró, completó su transformación y luego mordisqueó la mano de Chul con tanta fuerza que le hizo sangrar. ¡Ay, maldita bestia! ¿Por qué has hecho esto?, gruñó Chul, distraído al instante, abalanzándose sobre Regis, quien lo esquivó, recuperando su físico de forma intermitente, de modo que al Fénix le era imposible atraparlo. Frotándome la nuca y sintiéndome envuelto en un aura de pura incomodidad, me acerqué a Caerá. Lo siento. Cruzó los brazos y me miró con ironía. ¿Qué le has contado sobre nuestra época del ascenso juntos? Tessia se acercó y me dedicó una expresión similar. Ascenso juntos, ¿será alguna jerga alacriana que desconozco? Decidí que lo más sensato era permanecer muy quieto y en silencio. Ambas mujeres se echaron a reír cuando Tessia abrazó a Caerá. No creo haberlo visto nunca así, dijo Caerá, sacudiendo su pelo azul marino.
El Ascender Grey, como lo conocí, era el hombre más serio y melancólico que he conocido. Es curioso como incluso aquí, al borde del abismo, contemplando literalmente el fin del mundo, pareces mejor ahora, Arthur Leshwin. Más, tú mismo. Me aclaré la garganta. Aprendí mucho sobre quién quería ser fingiendo ser la persona que una vez fui. Con el rabillo del ojo, vi a Ceris haciéndome señas. Es hora de irnos. Me acerqué y me interpuse entre ella y Silrit mientras cientos de soldados alacrianos observaban. Te he dado todas las instrucciones necesarias, dijo Ceris en voz baja, pero esperaba que también dijeras algunas palabras. Asentí y miré al pequeño ejército. Saben quién soy. Muchos de ustedes incluso pueden haberme visto antes. Me conocieron como el Ascender Grey y ahora como Arthur Leshwin. No soy un alacriano, pero he pasado tiempo entre ustedes, he entrenado a sus estudiantes, una ovación se elevó desde algún lugar de la multitud, y he luchado por su gente. Puede que seamos de dos continentes distintos, pero nuestra experiencia de vida no está tan lejos como las tierras en las que nacimos. Tenemos unidad de propósito en la eliminación del mal que amenaza a sus familias, sus sangres, tanto como a la mía. El clan Britra no les ha ofrecido más que subyugación y brutalidad, igual que Dikaten. Todos están aquí hoy porque creen que Alacria puede ser un lugar mejor. Mi voz se suavizó, pero el valle montañoso estaba tan silencioso que mi voz se escuchó fácilmente por todos, sin importar lo que pasara. Y tienen razón. Este continente es suyo, siempre y cuando luchen por él. Un soldado cerca del frente comenzó a golpear rítmicamente su lanza contra el escudo, y el guerrero a su lado marcaba el ritmo golpeando el suelo con la culata de su enorme martillo de guerra. Pronto, todo el ejército pateaba el suelo o entrechocaba sus armas. Silrit se hizo a un lado y señaló hacia el paso de montaña con su espada. Hacia Taegrin Kaelum. Por Alacria, gritó alguien entre las filas. El grito fue escuchado y el ejército comenzó a marchar velozmente por el accidentado sendero. Mientras observaba, Chul corrió a mi lado. ¿De verdad tenemos que ir a pie para acomodar a estos soldados? Una larga marcha por las montañas se completaría en solo 1 hora si voláramos hacia adelante. Un retraso necesario más, murmuré. Pero el último, espero. Silrit se colocó al frente de las filas, pero Ceris se hizo a un lado para unirse a mí. Nuestros centinelas confirman que el camino está despejado desde aquí hasta Taegrin Kaelum, pero hay un campamento considerable instalado justo fuera del alcance de la fuerza que protegía la fortaleza. Debemos esperar resistencia. Las lanzas se encontraban cerca de la plataforma de recepción con los 10 pilotos exoformas. Observaron con recelo cómo Ceris reunía a todos estos magos alacrianos a su alrededor y escuchaba nuestros discursos. Ahora, Barai dio un paso al frente. Centinelas aparte, los tres nos adelantaremos durante el viaje, Arthur. Asentí, y Barai, Byron y Mika volaron por los aires y se adelantaron. Ceris se colocó junto a sus filas, caminando con los soldados que habían decidido luchar contra Grona por ella. Di la orden a las exoformas de que ocuparan la retaguardia. Observaré desde arriba, gruñó Chul, frunciendo el ceño al ver cómo un pequeño meteorito de tierra Epeotan impactaba en las montañas varios kilómetros al oeste. Luego, se elevó y se mantuvo suspendido a unos 200 pies sobre el ejército que avanzaba. Pasé la primera parte del viaje al final de la fila. Claire y yo conversamos a un ritmo relajado. Había aprendido mucho sobre el estilo de lucha de los alacrianos durante su entrenamiento, pero tenía importantes lagunas. Durante las 2 horas siguientes, le di un curso intensivo sobre cómo luchar junto a sus grupos de batalla y contra ellos. Al terminar, me dirigí al frente de la fila, donde Ceris, Kaera y Silrit lideraban, y pensé en enseñarles el mejor uso de las exoformas. Ceris solo me miró con una mueca irónica. ¿Qué crees que hice durante mi tiempo en Vildorial, después del ataque de Agrona buscándote? Creo que descubrirás que sé tanto como tú sobre tus máquinas bestia, Arthur, o incluso más. Después de eso, comencé a cambiar de posición, volando hacia adelante para verificar las lanzas,
retrocediendo para ayudar a CHUL a destruir cualquier trozo de Peotus que cayó demasiado cerca de nosotros desde el aire, marchando con los soldados, que estaban ansiosos por escuchar más sobre mis ascensos o revivir mis luchas en el Victoriat, o caminar con Tessia y Sylvie, repasando lo que Tess podía recordar de su tiempo en Taegrin Kaelum. Mantuvimos un buen ritmo, pero, aún así, fue una larga marcha por terreno difícil. Sobre nosotros, la herida parecía crecer poco a poco, desgarrándose cada vez más. Solo podía esperar que la gente de ambos continentes estuviera lo mejor protegida posible. En total, nos llevó 12 horas, aunque el viaje habría sido el doble de largo si cada soldado entre nosotros no hubiera sido un guerrero y mago curtido. Avistamos Taegrin Kaelum a lo lejos 2 horas antes de llegar a sus alrededores. Estaba iluminado por el resplandor de Peotus a través de la herida, que bañaba las montañas Basilisk Fan con una luz dorada como si nuestro propio sol no se hubiera puesto ya. La silueta de oscuras agujas y torres se abría paso entre la ladera y se elevaba hacia el brillante cielo nocturno, en dirección a la herida. Pero no fue hasta que doblamos una curva pronunciada en el sinuoso camino, justo debajo de la fortaleza, que vimos el campamento leal. Apiñados en un estrecho barranco a lo largo del accidentado sendero de montaña, se habían erigido cientos de tiendas y pequeñas estructuras. El campamento estaba salpicado de hogueras, y miles de figuras se arremolinaban en su interior. Nos movíamos con nuestras firmas de maná, para quienes las tenían, lo más retraídas posible, pero con tantos ojos en el campamento, en cuestión de segundos alguien nos vio. Un destello de maná se encendió, proyectando una luz roja parpadeante por la ladera de la montaña, y de repente la gente se precipitó en formaciones desordenadas. Sigan adelante, ordenó Ceris, y su voz se escuchó a lo largo de la línea. Hice señas a CHUL, Sylvie, las lanzas, que se habían replegado al grupo principal al acercarnos a Taegrin Kaelum, y a los demás para que se quedaran con la columna, y Ceris y yo volamos hacia adelante. Cuando estábamos a unos cientos de pies de la línea de oposición más avanzada, varios escudos apareció de repente para bloquearnos el paso. Ceris me miró. Pueblo de Alacria, dije, proyectando mi voz hacia afuera con un filo de intención etérea. Retírense y déjenos pasar. Nos dirigimos a Taegrin Kaelum para, sabemos por qué estás aquí, respondió una voz de hombre. Un hombre alto con un solo cuerno emergió de las filas de magos alacrianos. Tenía una nariz aguileña y un cabello negro despeinado que ocultaba el muñón donde antes estaba su segundo cuerno. Su rasgo más distintivo, sin embargo, eran sus ojos desiguales, uno de un marrón terroso, el otro de un escarlata brillante que brillaba incluso en la distancia. Desde algún lugar detrás de mí, escuché, mi hermano en heterocromía, seguido inmediatamente por, ahora no, gobernador, de Regis. Wolfrum, dijo Ceris con voz fría. Sigues escabulléndote bajo los Britra, mientras perecen uno a uno. Qué desafortunado. Te habría ido mejor siendo leal a mi causa en lugar de confiar en Dragot. Mis condolencias, por supuesto. Me enteré de la lamentable noticia sobre mi compatriota, tu amo. Wolfrum se burló. No irás más lejos, Ceris sin sangre. Estamos preparados para defender a nuestro alto soberano, y somos 10 contra uno tuyo. Arqueé las cejas. Apenas siento suficiente maná de tu campamento para conjurar estos escudos. Estás agotado por el pulso reciente. No seas tonto. No tienes que morir aquí por nada. Wolfrum rió. Algunos magos leales se le unieron, y luego algunos más, y de repente, todo su campamento resonó de alegría. Como si alguien hubiera corrido una cortina, sus firmas de maná brillaron, cada una con su máxima potencia. El alto soberano nos ha preparado para su llegada, dijo Wolfrum, con una risa que se reflejaba en sus palabras. Luego, su rostro se torció en una mueca. Todos los leales alacrianos. Destruyan a los enemigos del alto soberano y sean recompensados con un poder increíble en el mundo que construirá sobre sus huesos. Los escudos cayeron y cientos de hechizos comenzaron a salir del campamento enemigo.
Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si querés escuchar más historias oscuras y épicas, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, yo soy el lector silencioso, y siempre tengo un relato más para vos.